¿Estamos? Bien. Bueno, antes que nada, les doy la bienvenida a todas y todos los presentes, a quienes también se van a conectar en esta conversación a través de Facebook, además de a través del Zoom en el que estamos nosotras. Quisiera comenzar con unas palabras para introducirnos a cuál es la temática sobre la que vamos a tratar en este panel tan interesante y que nosotros creemos tanto desde Transparencia Electoral como desde Demoamlat, un tema de suma importancia en este momento y que también tiene que tener un lugar relevante dentro de lo que es la agenda de qué es lo que está pasando en Cuba y cuáles son por ahí los aportes o las herramientas que podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, como algunos sabrán, las mujeres en Cuba son partícipes activas de lo que pasa en la sociedad civil, de lo que pasa en la política, tienen sus opiniones, tienen sus organizaciones, y muchas de ellas han participado en las manifestaciones del 11 de julio en la isla y han sido detenidas, interrogadas y muchas veces hostigadas por la seguridad del Estado, lamentablemente. Otras mujeres también han estado buscando a sus familiares desaparecidos, familiares detenidos, tras las manifestaciones, organizándose a través de grupos de madres, de familiares de presos políticos. Y hoy estamos aquí justamente en este panel que es tan enriquecedor para compartir sobre estas temáticas y también presentar cuáles son las reflexiones que tenemos desde la isla y desde otros países también para ver cómo podemos analizar estos procesos que se van dando, cuál es el rol de las mujeres en todas estas nuevas manifestaciones que vemos en Cuba y cuál es el rol también de las mujeres dentro de la sociedad civil y como actor político dentro de la isla. Así que bueno, estamos aquí en este momento compartiendo con María Matienzo, Laritza Diversent y Mónica Vanegas, quienes son algunas de las oradoras que vamos a tener hoy. Espero que puedan llegar a conectarse el resto de las invitadas en vivo, y si no, bueno, pasaremos los videos y los audios que tenemos de ellas de backup para también compartir su mensaje con todos los que nos estén viendo. Así que en un primer momento quisiera darle la palabra a María Matienzo. María es periodista cubana, ella es periodista de los medios independientes en Cuba, claramente, y nos va a compartir hoy su reflexión sobre qué es lo que ha estado pasando en la isla y también sobre algunos temas que tanto ella como nosotros desde Transparencia Electoral y de Demoamlat consideramos sumamente importantes. Así que es un gusto siempre compartir con vos, María, y escucharte. Te paso la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes siempre abriéndonos las puertas a Cuba y a los feminismos que se hacen desde Cuba tan diferentes al resto y con sus peculiaridades. Así que eso siempre lo voy a agradecer. Bueno, me habías propuesto en un inicio hablar de mi experiencia como periodista independiente y bueno, te digo y comparto aquí con el resto que mi intención ahora, en este momento, cuando hay tantas mujeres tratando de localizar a sus familiares, no puede ser hablar de mí misma y mi experiencia como periodista, sino de la experiencia que están viviendo esas mujeres, muchas de ellas ni siquiera con algo de experiencia en el tema de denunciar las violaciones de los derechos humanos, ni para con ellas, ni para con su familia. Es lo que estamos viviendo ahora. Nosotros vivimos, y Larisa está ahí también en el grupo que hemos estado trabajando desde la hora cero, todo lo que de alguna manera están empezando a vivir muchas madres. O sea, por ejemplo, tengo la madre de Junior Villarejo Esteves, que me manda todos los días una foto para que no me olvide del hijo, aún sabiendo que, o sea, somos muy pocas, que la labor que se está haciendo es casi a mano, porque no hay transparencia a la hora de acceder a determinados archivos judiciales que debieran ser públicos o al menos debieran ser de acceso a los familiares. ¿Qué vamos a decir de personas que pertenecemos a la sociedad civil independiente y que no tenemos ninguna personalidad jurídica? Está el caso también de Madeleine, la madre de Leti, una mujer que ha sido enjuiciada a 1 año, o sea, condenada a 1 año de privación de libertad, dejó afuera 3 niñas, es madre soltera además.
ya le ha mandado alguna carta manuscrita a la madre diciendo que puede atentar contra su vida, que está al borde de la locura. Ahí de repente nos encontramos con el fenómeno que es o que son las familias cubanas y la consecuencia de haber vivido durante tantos años, tantas décadas, bajo la presión del miedo. O sea, en el caso de Leti, no hay un respaldo de la familia que está en Cuba, la madre vive en el exterior, es la única que se está ocupando del tema porque el resto de la familia tiene miedo a tener algún tipo de complicación política. Son desvelos que, bueno, está el caso de Jacqueline, la esposa de Dashiell, que ha tenido que enfrentarse sola también a todo este caos violento que se ha generado a partir de la orden dada de combate del presidente, que ahora lo niega o que dice por momentos que no se arrepiente. O sea, él está en un desvarío total entre la negación y el no arrepentimiento de haberlo dado. También tenemos el caso, por ejemplo, de Lisandra Góngora, que es ya activista, que tiene un recorrido como activista por los derechos humanos y por tanto y demás sobre ella puede que caiga con más rigor la ley esta que tenemos además, que es una ley injusta. Nosotros no vivimos en un estado de derecho y por tanto y demás, ella por tener antecedentes como activista pueden ser con ellas más rigurosas a la hora de juzgarlas. Está el caso también del niño Christopher, que hemos tratado de que hacer bastante presión en las redes, un niño con discapacidad intelectual, que la madre, pienso yo, ha tenido que también cruzar algunas barreras de miedo solamente para defenderlo. Tenemos, en este caso, sobre este niño se han ensañado de una manera extraordinaria, porque pese a su discapacidad, o sea, no ha tenido ningún tipo de clemencia. Y eso nos hace pensar que las autoridades, o sea, que las condenas están en función del nivel de crueldad de las autoridades a las que se enfrenten, o sea, del funcionario al que se enfrenten. Este caso de Bárbara, de un niño que acaba de ser niño, digo, aunque las leyes cubanas no consideran ya a un muchacho de 17 años en edad o sea, de infancia, un muchacho que salió el 11 de julio, se dejó llevar por el entusiasmo y por la necesidad tremenda que tiene la sociedad cubana de pedir libertad, participó y al cabo casi de un mes fue encarcelado, ahora mismo acaba de ser trasladado para una prisión. Es un ejemplo de que las familias estas de las que hablaba en Cuba son disfuncionales, están fragmentadas. Es un niño además que está esperando a otro niño, o sea, tiene una relación con otra niña y están esperando a otro niño. Y, o sea, analizarlo así te da la medida de la necesidad que hay real de implementar planes y políticas públicas para que este infante tenga uno la necesidad de salir. La adolescencia y la juventud, por excelencia, eso nos han dicho siempre, son los momentos de más vitalidad para que la gente salga a protestar a grito en cuello, sino para que o sea, no haya más embarazos en la adolescencia. Lo estamos viendo ahora con esto. O sea, por ejemplo, en el caso de Dashiell es uno de los detenidos que había hablado anteriormente y que la esposa Jacqueline está detrás de su defensa y además empapándose ahora de cómo es defender las violaciones de los derechos humanos. Él salió en defensa de otra manifestante, o sea, de una manifestante que estaba siendo golpeada por 4 agentes de la seguridad. Y la narración del juicio de las pocas personas que ha podido ser testigos fue una de ellas la esposa, por la agilidad que demostró tener en el momento, ¿no? ante el caos que se generó en estos primeros días sobre todo. Y una de las preguntas que sigue rondándonos en la cabeza y a Jacqueline sabía por qué estos 4 hombres estaban golpeando a esta mujer. Claro, la respuesta de él fue contundente, ¿no? O sea, yo no tengo que saber por qué estos hombres estaban golpeando a esta mujer, simplemente su violencia contra ella. Entonces, es como las mujeres no debiéramos tener necesidad de que nadie nos defendiera.
Eso está claro. Yo como feminista eso me lo planteo todos los días, no tenemos ningún tipo de discapacidad. Pero como también el ser aliado de ser feminista, o el ser aliado de ser activista, o el ser aliado de las mujeres se puede convertir en un delito. Tenemos otro caso que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es uno de los casos con que más rigor querían enjuiciarlo. Creo que le llegaron a pedir 15 años. No se ha concretado todavía, pero esa era la especulación. Ahí creo que Eso es le lo que decían perdí. los Ahí está. familiares, que también había salido en defensa de otra mujer manifestante. Nosotros estamos viviendo el 11 de julio en un bucle constante temporal, a la hora. Siguen siendo las mujeres las que nos enteramos a destiempo cuando son enjuiciadas, porque por lo general de los hombres siempre nos podemos enterar al menos 1 o 2 días o hemos vivido de alguna manera el proceso. De muchas mujeres, de la mayoría de las mujeres que nos hemos enterado, no hemos vivido el proceso. Nos enteramos cuando ya están siendo enjuiciadas porque otra mujer sale de prisión y entonces nos da otros nombres y así hemos logrado hacer la cadena de violencia que han vivido las mujeres manifestantes a través del testimonio de otras mujeres. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado. Yo creo que estoy en tiempo y cedo la palabra a otras personas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, María, y la verdad que me parece sumamente rescatable que vos nos hayas hablado de casos particulares, de casos con nombres, para que nosotros podamos poner quizás en el rostro, en el nombre de una persona qué es lo que está pasando y cuán graves son esas violaciones a los derechos humanos y cuán graves son esas faltas del Estado mismo en contra de un montón de poblaciones, entre ellas las mujeres. Ahora aprovecho que la veo conectada ahí a Camila. Camila Acosta está ahora con nosotros. Buenas tardes, Camila. ¿Puedes escucharnos bien? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Muchas gracias por Voy estar. a, ¿Sí? no voy a activar mi cámara para ver si puedo tener mejor conexión. Perfecto, perfecto, no pasa nada. Te presento Camila. Camila también es periodista en la isla. Hace bastante que cubre diferentes hechos relacionados a la violación de derechos humanos y a cuestiones que pasan desde dentro de la isla. Esto también genera dificultades en cuanto al ejercicio del periodismo y también quizás una doble dificultad al ser mujer y ser periodista independiente en Cuba. Así que le hemos convocado a Camila justamente también para que nos pueda comentar sobre cómo es ejercer esta profesión desde dentro de la isla y cuáles son sus experiencias en relación a la participación de las mujeres en las manifestaciones del 11 de julio y en el resto del tiempo. Te paso la palabra, Camila. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, ¿cómo es ejercer el ejercicio de la prensa independiente, valga la redundancia, en medio de una dictadura? Yo creo que las denuncias constantes de violaciones de derechos humanos son esclarecedoras. En mi caso, por supuesto también que he padecido esto casi inmediatamente de comenzar a trabajar como periodista independiente en Cubanet. Los desalojos, los interrogatorios constantes. Hay mujeres que han padecido incluso golpizas. Yo en mi caso no he llegado a este extremo, pero sí mucha violencia de tipo psicológica. Y en el caso específico, bueno, a partir de las manifestaciones del 11 de julio, que yo tuve la oportunidad de cubrir, las que acaecieron en algunas zonas de acá de la capital cubana, compartí celda también con varias mujeres que resultaron detenidas ese día y en los días posteriores, porque valga decir que las detenciones en Cuba no cesaron el 11 de julio, todavía están arrestando a muchas personas que están siendo identificadas por los videos que han salido a las redes sociales. Yo estuve 4 días detenida, mi familia por unas 48 horas me dio por desaparecida. Compartí, como decía, celda con varias mujeres, algunas de ellas habían sido golpeadas en el momento de la detención. Recuerdo específicamente el caso de una madre que estaba allí con sus 2 hijas en la estación de Acosta y 10 de octubre. Una de esas hijas tenía 16 años, la otra tenía 21 y las 3 tenían moretones en el cuerpo todavía de la golpiza que habían tenido en el momento de la detención. Tenían un miedo terrible de lo que le pudiera suceder.
Y después, bueno, supe que habían sido... ¿Me escuchan? Sí, Camila, perfectamente. Sí, disculpen, es que me entró una llamada por un momento. Después supe que habían sido liberadas, pero bueno, ahí compartí toda la incertidumbre que ellas tenían, el doble sufrimiento porque algunas habían dejado también a sus hijos en casa. Había otra que estaba incluso embarazada en esa celda y no había recibido atención médica hasta 2 días después de estar ahí encerrada, incluso con problemas de la presión y no había recibido tratamiento médico pese a su condición de estar ahí embarazada. Yo creo que las manifestaciones del 11 de julio afectaron a todos los cubanos que salieron a pedir libertad. Tanto hombres como mujeres han sido golpeados, tanto hombres como mujeres han padecido tortura psicológica. En el caso de las mujeres se han dado casos de tortura de tipo, por ejemplo, el caso, no sé si lo han mencionado, de Gabriela Sequeira, la adolescente de 17 años, que su caso ha impactado muchísimo, que ella incluso recibió amenazas de violación sexual. Una niña, una adolescente de 17 años que estuvo varios días encerrada sin poder hablar con su familia, con su madre, que fue interrogada siendo menor de edad y que también recibió amenazas de violación sexual. Ha sido condenada, pese a no existir pruebas ni testigos siquiera. Primero fue condenada en juicio sumario a 8 meses de privación de libertad y gracias a las denuncias que se hicieron, pues la soltaron bajo reclusión domiciliaria. Hace poco le volvieron a hacer un juicio y les ratificaron la condena, pero en este caso tendría que entonces cumplirla en reclusión domiciliaria, 8 meses en reclusión domiciliaria. Historias de este tipo existen muchísimas diariamente. Cubalex creo que está haciendo un trabajo extraordinario, reportando, documentando todos los casos que van apareciendo diariamente y que esto se está sabiendo gracias a la prensa independiente, pero también al trabajo de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba, porque sabemos que las autoridades cubanas se han negado incluso a informar la cifra real de las personas que fueron detenidas o que han sido procesadas. Muchas gracias, Camila, por tu mensaje y también por presentar los casos, así como también nos comentaba María hace un momento, estos casos que son estremecedores y que son por ahí ejemplos tan crudos de cómo es la violación de derechos humanos, cómo es la violación a los derechos de las mujeres, que ni siquiera están legislados en Cuba, y eso es algo que también resaltábamos en una carta en solidaridad a las mujeres cubanas que hemos lanzado desde Demamblat, que en Cuba se exige justamente que haya una ley en contra de la violación, en la violencia contra la mujer. Entonces, ni siquiera tener esa herramienta se hace tan difícil denunciar y se hace tan difícil realizar procedimientos, si se quiere, de justicia en el marco de lo que podemos hablar de justicia en Cuba, y realmente impactan estos casos y quizás ponerle nombre y apellido, como decía hace un momento, a estos casos de violación de los derechos humanos. Ahora me gustaría pasar a darle la palabra a Laritza Diversent, que también nos está acompañando en esta tarde. Laritza es abogada, es directora de Cubalex, y también, como mencionaba Camila hace un momento, desde Cubalex se ha llevado a cabo un trabajo enorme de recopilación de denuncias y de contabilización también de qué han sido las detenciones, cómo se han dado, en qué marcos se han dado, cuántas personas han estado desaparecidas, incomunicadas durante todo este tiempo desde las manifestaciones del 11 de julio. Así que Laritza nos va a comentar un poco sobre esto, cuáles han sido las condiciones de la detención, las acciones represivas, la persecución del Estado en contra de los manifestantes, de sus familias, de perseguirlos incluso en sus domicilios particulares. Así que, Laritza, creo que va a ser muy interesante también escucharte a vos y escuchar sobre el trabajo que se ha venido haciendo desde Cubalex. Muchas gracias por compartir con nosotros. Te paso la palabra. Gracias por la invitación y el espacio, y bueno, un gusto compartir acá con María, con Camila Costa desde Cuba. No puedo ver las otras, entonces me disculpo si no las menciono porque estoy en el espacio limitado de mi teléfono.
Bueno, el trabajo de Qualet ha sido en colaboración con activistas y periodistas independientes, entre ellas está María Matienzo, que desde, como dijo, desde el minuto cero, que nos enteramos de la protesta. Ahí estuvimos tratando de documentar todas las violaciones de derechos humanos. El listado fue creciendo desde entonces. Aún hoy todavía se sigue incorporando el nombre de personas detenidas o que estuvieron en detención. Todos los días se aumenta otro que es reconocido por otra persona que estuvo privada de libertad. Así hemos logrado ir identificando por las denuncias de los familiares. En este caso, hablar de la situación de la mujer, mencionar que, como dijo Camila, sí es verdad que hombres y mujeres han sido golpeados, pero en este caso tenemos que hablar de la superioridad en cuanto a uso de la fuerza y tendencia de los oficiales que reprimieron a los manifestantes del 11 de julio, en que ellos no tuvieron ni siquiera, o sea, ellos no discriminaron a la hora de dar golpes, de arrestar, incluso utilizaron de una manera extraordinaria la fuerza contra muchas mujeres al punto de que otro hombre tuvo que salir a defenderlas, como dijo María, porque no estamos hablando de que era una mujer contra una mujer o un hombre contra una mujer, estamos hablando de eran 4 oficiales contra una mujer. Incluso se denunció golpizas a mujeres embarazadas. Entonces, no estamos hablando de la superioridad en fuerza y corpulencia que puede tener un hombre con respecto a una mujer por características físicas, sino que estamos hablando de que 4 oficiales le cayeron encima a una sola mujer. Y eso es en el momento de arresto. Durante todo este proceso es mucho más largo porque está el momento del arresto, el momento del traslado y después que están en los centros de detención, lo que sufren dentro del centro de detención. Empezando por los arrestos que fueron de manera violenta, que fueron mujeres golpeadas, se vieron en las manifestaciones mujeres ensangrentadas con disparos de bala de goma y, bueno, y otras heridas, que eso es claro. Y hay al menos 2 hombres que están siendo procesados o fueron procesados específicamente por defender a mujeres, y eso es como que bastante notorio porque, vuelvo e insisto, no era defenderlas contra otro hombre, sino contra un grupo de hombres armados que sabían técnicas de inmovilización y aún así aplicaron excesivamente las fuerzas con respecto a estas mujeres. A notar que durante el traslado, y ahí está el testimonio de Camila, con respecto a la Graviela, la muchacha de 17 años, que también durante el traslado se denunciaron maltratos contra las mujeres, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual. En los centros de reclusión, hablar de que no estamos hablando solo de que las golpizas que le dieron en los centros de reclusión, sino también las condiciones a las que fueron sometidas. Condiciones muchas veces en los centros de detención, las celdas no tienen las condiciones requeridas para la privacidad de las mujeres y tienen que exponerse desde el punto de vista para hacer sus necesidades, ir al sanitario, no conserva la privacidad necesaria, las condiciones de higiene no son las mismas, celdas húmedas. Está el testimonio de la periodista y artista Iris Meriño de Camagüey, que fue encerrada, aislada en una celda totalmente oscura en el que ella misma testificó que no podía verse ni las manos. Eso es un ejemplo de las técnicas de tortura que se usan y sobre todo la incomunicación que muchas de estas mujeres sufrieron a pesar de que tenían hijos preocupadas que dejaron tal vez solos en su casa. Ninguna de estas condiciones se tuvo en cuenta con las mujeres que sus hijos podrían estar sufriendo o que no tenían con quién dejarlo o se quedaron solos en el momento. No sabemos las condiciones, pero no les permitieron comunicarse con sus familias para avisar. Eso también es una técnica que fue utilizada y sigue siendo utilizada especialmente para amedrentar. No ahora con las protestas del 11 de julio, sino que ha sido una técnica que históricamente ha utilizado los agentes del Estado con respecto a las activistas, por ejemplo, de lograr la colaboración bajo la amenaza o el chantaje de ir contra la familia, ya sean los hijos, pero también los padres, los hermanos, todas las personas que se relacionan, incluso inculparla por los hechos que puedan hacer los demás, ¿no? Como forzarlas, por ejemplo, recibido comunicaciones de que muchas de ellas fueron presentadas, disculpen, es que me está entrando, mis disculpas, me está entrando llamada y se me fue la cámara. Muchas de ellas denunciaron que fueron sometidas a hostigamientos y presiones para que identificara a otros manifestantes a través de video o reconocer a los que estaban en la misma comunidad participando en esas manifestaciones. Estas son técnicas de tortura que no deberían ser utilizadas en un proceso penal y muchas veces ni siquiera son utilizadas en el proceso penal, sino es como una forma de colaboración o intercambio para lograr una atenuación de la pena, ¿no? Entonces, en estos casos, la situación de las mujeres es mucho más vulnerable. Además de eso, si bien es cierto que el número de mujeres detenidas fue menor que el número de hombres,
detrás de cada uno de esos hombres hay una mujer que estuvo preocupada, que estuvo luchando, que estuvo buscando, que estuvo ubicando. Entonces no podemos solo ver a las que fueron víctimas directas de esa violencia descarnada durante las manifestaciones o los días siguientes que se produjeron arrestos, sino también de todas esas madres, de esas hermanas, de esas abuelas. Y no estamos hablando solo de las que estaban dentro de Cuba, sino también las que estaban afuera, con miedo a denunciar. Muchas de ellas fueron amenazadas de que no hicieran las denuncias públicas. Y muchas de ellas están desesperadas. Yo tuve que escuchar a muchísimas llorar al teléfono, y eso también es una forma de sentir la desesperación de las madres en Cuba, de las hermanas, porque tampoco se está teniendo en cuenta, toda la vez que las propias autoridades policiales de instrucción de la seguridad del Estado están utilizando ese miedo para amedrentarlas y, por supuesto, lograr la colaboración. Le han dicho que no contrate abogados, le han dicho que no hagan denuncias, incluso el maltrato verbal, las amenazas, incluso contra ellas mismas. Algunas han ido a averiguar por sus familiares y se han resultado detenidas, ¿no? Entonces, la violencia ha sido no solo contra estas mujeres que participaron y fueron arrestadas, ahí incluimos también a las madres, las hermanas de los familiares que están buscando todavía. Eso es algo importante, y las condiciones de detención, sí es verdad que las mujeres la sufrieron, pero en mi valoración, y esta es una valoración muy personal, con respecto a las que ya fueron sancionadas y las que están en proceso, a las mujeres han sido mucho más severas. Las pocas que quedan en condiciones, sacando los porcientos con respecto a la cantidad de personas que han sido liberadas, las mujeres no han corrido con la misma suerte. Muchas de ellas todavía permanecen privadas de libertad sin darle la opción, por el caso que mencionó Matienzo de Lietis, ya que dejó sus 3 niños en la casa, o recién ayer creo que se liberó a una joven que estaba lactando incluso a su hija. Estas son circunstancias en que las autoridades policiales de la seguridad del Estado no han tenido en cuenta, o si la han tenido en cuenta es para aprovecharse de ella y lograr una colaboración que, aunque la persona no sepa nada o no pueda decir nada acerca de por qué están ahí, por poner un ejemplo, porque todos los que salieron a manifestarse lo hicieron de manera pacífica, no cometieron delito alguno. Todos los procesos penales iniciados del 11 de julio son totalmente ilegítimos, porque la Constitución, yo le insisto en eso, reconoce el derecho a la manifestación conforme a lo que está establecido en la ley. En Cuba no existe ninguna norma legal que especifique cómo los ciudadanos deben solicitar permiso o notificar que van a hacer una manifestación. La orden de combate que dio Díaz-Canel, y que por cierto no se arrepiente, es una forma de promover a través de los medios de comunicación la violencia, y eso fue el resultado. Los agentes del Estado, utilizaron de manera excesiva la violencia. Incluso hay una persona fallecida que como producto de esta orden que dio durante no solo el día 11, sino también el día 12, cuando las manifestaciones aún en algunos lugares continuaban. Entonces, hablar de que la violencia de las mujeres no solo del 11 de julio, no es solo contra las que fueron arrestadas, que es un número menor que los hombres, sino que detrás de cada uno de los familiares, detrás de cada una de esas más de 800 personas, 870 que tenemos registradas, hay una mujer también que está sufriendo o que sufrió por la detención de sus familiares, desesperadas porque no sabían dónde estaban, las condiciones donde estaban, muy preocupadas y desesperadas por la situación del COVID. Todos sabemos el nivel de contagio que hay. La mayoría de las personas que están detenidas en centros de detención están en condiciones de hacinamiento. Esta no es algo nuevo de las prisiones en Cuba por la raíz de las manifestaciones del 11, sino previamente ya las condiciones de las prisiones en Cuba estaban en condiciones de hacinamiento. Y esto ha sido una preocupación de las madres, porque todos sabemos que sobre nuestros hombros queda el peso de cuidar de la familia, de los hijos. Entonces ha sido mucho más difícil para las mujeres todo este proceso después del 11 de julio. Muchas gracias, Laritza. La verdad que en un momento nos has ayudado a comprender cómo ha sido el contexto en el que se dan estas detenciones, cómo afectan no solo a las detenidas, como vos decías, sino también a las mujeres que son familiares de detenidos, de personas que han estado desaparecidas. También le agradezco, ahí veo los comentarios de Juan Antonio Madrazo, que nos está comentando sobre algunos casos particulares de cómo han sido acusadas las mujeres, y eso es algo sobre lo que nosotros quisiéramos profundizar quizás en el análisis y también exponerlo de alguna forma para que se entienda que los métodos que utiliza la seguridad del Estado en Cuba para amedrentar a las mujeres son diferentes que los que se utilizan contra los hombres, y que ahí también hay violencia de género.
Entonces, nos enfrentamos quizás a esta doble situación de violencia, no solo por presentar ideas o críticas frente al régimen, sino también por el solo hecho de ser mujeres. Ahora me gustaría pasar a darle la palabra a Mónica Vanegas. Mónica nos está acompañando desde Ecuador también como forma de mostrar esta solidaridad que tenemos desde otros países de Latinoamérica con las mujeres que están en Cuba, que están en la isla. Así que me gustaría pasar la palabra a Mónica y después tenemos un mensaje que nos ha dejado Sara Cuba, que estaba invitada también a participar, pero me parece que está con problemas de conexión porque no le estaban llegando mis mensajes de WhatsApp ni siquiera. Así que después de que tengamos las palabras de Mónica, vamos a pasar a mostrar este mensaje que nos había dejado también Sara. Mónica, ¿cómo estás? Te presento. Mónica es directora de Haciendo Ecuador y también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Ecuador. Y bueno, justamente como les venía mencionando, con ella quisiéramos conversar un poco sobre cómo podemos nosotros desde fuera de la isla, desde otros países, acompañar a las mujeres cubanas en su realidad particular y también haciendo iniciativas en conjunto para solidarizarnos y también hacer una expresión de sororidad entre mujeres. Así que, Mónica, un gusto tenerte con nosotras. Te paso la palabra. Buenas tardes desde Ecuador. Muchísimas gracias a Valentina Cuevas, quien dirige el Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral, por invitarme a estas actividades. Para nosotros en Ecuador es un gusto poder pronunciarnos en este tipo de situaciones. Sobre todo, les voy a compartir un pequeño PowerPoint en muy poco tiempo sobre el trabajo que la Fundación Haciendo Ecuador hace en el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, y claro está, atacando o tratando de erradicar uno de los tipos de violencia. Y quiero justamente poner en contexto de la situación que ustedes están viviendo y de lo que creo que podríamos hacer desde fuera. He escuchado con atención a Laritza, a María, y realmente es un tipo de violencia que es mucho peor, obviamente, de la que vivimos en nuestros países, en donde bien o mal vivimos en una democracia, porque hemos tenido la oportunidad de cumplir el principio importante que es la alternancia precisamente en el poder, y de una u otra manera estamos construyendo democracias, estamos de alguna manera construyendo transparencia en nuestras autoridades. Sabemos que Cuba tiene una situación política electoral muy distinta, y a mí me apena escuchar el tipo de violencia que sufren ustedes como mujeres, como periodistas, y como bien lo dice Valentina, incluso tan radicalmente diferente a la violencia o a la sanción por este tipo de situaciones que pueden vivir los hombres. Queremos justo comentar lo siguiente. Vamos a la diapositiva 4. Efectivamente, el evento que bien lo ha dicho Valentina, que es las mujeres del 11J, los ecuatorianos y el mundo entero se enteró de estas manifestaciones que hubieron justamente en la isla, y cómo acompañar a esas mujeres cubanas desde fuera de la isla. Nosotros, siguiente, por favor. Ustedes bien lo dicen, el 11 de junio Cuba fue testigo de las mayores protestas antigubernamentales ante la carencia de alimentos, constantes apagones intensificados por los últimos meses. Creo que es una situación que está llegando al borde. Conocemos, de lo que hemos podido enterarnos a través de redes sociales y de medios de comunicación, que han habido acciones en contra de estas mujeres detenidas, que han sido interrogadas, hostigadas. Todo aquello que nosotros nos enteramos a través de los medios, ustedes hoy nos acaban de contar desde la vida real, desde la situación personal que ustedes están viviendo, y realmente nos solidarizamos con ello. Y claro, sabemos que tenemos que pronunciarnos. Sigamos, por favor. Este levantamiento ante el gobierno, también liderado por muchas de las mujeres y cubierto a través de las periodistas mujeres, tuvo algunas consecuencias, y estas consecuencias se dan precisamente cuando uno vive en dictámenes autoritarios, en regímenes precisamente dictatoriales, que a más de acallar su voz, lamentablemente están sufriendo otro tipo de violencias. Sigamos, por favor.
estábamos viendo que inclusive en nuestros países de alguna manera hemos dado algún paso adelante cuando en nuestra Constitución y en las leyes se ponen normas para conceptualizar todos los tipos de violencia que viven las mujeres y de alguna manera tratar de erradicar, de sancionar, de inculcar que esto se evite y sobre todo que hay una sanción. Lamentablemente conocemos de lo que conocemos y ustedes me podrán decir a continuación, no existe ninguna ley que pueda proteger precisamente a las mujeres cubanas y mucho menos a las periodistas ante este tipo de violencias que están sufriendo. Sigamos, por favor. Y claro, ¿por qué es importante que las mujeres participen en política? Primero, porque nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones y parece ya una frase trillada, pero hay que seguirla repitiendo porque es verdad. Las mujeres somos más del 50% de la población y por lo tanto ese 50% también debería ser parte del gobierno, debería estar en los espacios públicos y políticos. Y claro, es de justicia, es un derecho humano fundamental permitir también esa democracia paritaria y esa participación en equidad de condiciones de todas las mujeres. Desde los derechos humanos, lamentablemente uno de los países que más sufre desapariciones, que más sufre temas de violaciones, de torturas, y es lamentable que durante mucho tiempo esté habiendo un intento por cambiar esta situación y que haya terminado de la forma como ustedes nos comentan que sucedieron las manifestaciones en los pasados meses. Violencias de género, evidentemente para las mujeres es mucho más difícil. A mí me encanta repetir que a las mujeres siempre nos cuesta más y además cuando nos equivocamos nos exigen más y no nos perdonan, nos critican más. Y esta es una situación de doble vulnerabilidad para las mujeres, porque además de eso, el hecho de ser mujeres, en el hecho también de ser afros y en el hecho incluso de vivir en zonas rurales. Entonces, lamentablemente, es doble, triple la vulneración en contra de las mujeres y más aún en el país en donde tienen que vivir con algún régimen que no les permite tener la libertad. Sigamos, por favor. El país no reconoce el femicidio ni el agravante por violencia de género en su código penal. Esta también fue una lucha que en Ecuador se dio y hace algunos años se consiguió que el femicidio sea tipificado ya en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, y definitivamente yo tengo que decir que aquí las mujeres, los movimientos feministas son muy unidos y que cuando se da este tipo de situaciones se paran en las calles donde están los juzgados, las Cortes Nacionales de Justicia, para exigir que el juez cumpla la ley y que dé el máximo de la sanción a quienes matan a mujeres precisamente valiéndose de la condición de poder que tienen sobre ellas. En este sentido, valoro muchísimo las acciones que han hecho ustedes como sociedad civil, estas manifestaciones que han tenido justamente como mujeres, y lamento escuchar estas situaciones que están viviendo incluso las mujeres detenidas y que están en estado de gestación. Sigamos, por favor. Nosotros tenemos un observatorio, Valentina ya lo conoce, aquí no me voy a detener mucho. Nos pronunciamos cuando hay violencia política en contra de las mujeres, pero queremos también que se entienda que la violencia política o a las mujeres que nosotros monitoreamos no solo son aquellas que están en espacios públicos y políticos, ya sea por designación o por elección popular. Para nosotros las mujeres políticas o públicas también son algunas periodistas, las activistas de derechos humanos, mujeres que están en espacios de visibilidad y que piden y exigen precisamente el respeto de los derechos humanos de todos y de las mujeres. Y por eso dentro de las mujeres que nosotros monitoreamos están mujeres que ejercen el periodismo. Precisamente son asambleístas algunas, otras alcaldesas, prefectas, ministras, pero otras de ellas precisamente son mujeres que están en el periodismo. Y yo quiero comentarles del tipo de violencia que acá vivimos, que no se parece y es mínimo a aquel que ustedes están sufriendo. Sigamos, por favor. La siguiente diapositiva. Y quise justamente mostrarles esto, porque esto es lo que por un
expresidente ecuatoriano dijo en contra de una periodista cubana que vive en Ecuador hace 15 años aproximadamente. Este tipo de violencias simbólicas, verbales, insultos, sesgos que se dan a través de las redes sociales. La periodista valientemente hizo un reportaje sobre presuntos actos de corrupción que incluso presentó evidencias que luego le sirvieron a Fiscalía para iniciar procesos en contra de este político por públicos actos de corrupción. Y él, aprovechando que tiene muchos seguidores en las redes sociales y que tiene una forma muy humorística, entre comillas, de comunicarse, comentó estas palabras soeces en contra de ella. Si ustedes se fijan, nada dice de su trabajo periodístico, nada dice del derecho que tiene de discrepar del trabajo periodístico, solamente le acusa en su calidad de ser mujer y claro, de esas maneras que muchos de los políticos están acostumbrados a denigrar a las mujeres, minimizando su capacidad, minimizando su presencia, su talento, su mérito y obviamente en temas domésticos, en temas privados, que en las sociedades donde vivimos afectan más a las mujeres que a los hombres. No voy a dar lectura, es muy duro y sé que ustedes ya le dieron lectura, pero ese tipo de violencias también, y quise comentarles de esto porque ella es una periodista cubana viviendo en Ecuador. Y finalmente, para ir cerrando, también yo quiero dejarles con un video que esto también como observatorio lo hacemos y que queremos hacerlo no solo por las mujeres ecuatorianas, sino por otras mujeres de la región, de tal manera que se den alertas cuando estén sufriendo varios tipos de violencia. Les dejo con el video. Muchísimas gracias. Este video, como ustedes ven, al final nosotros ponemos una frase que ha gustado a las personas que han visto esta forma del trabajo del observatorio y es: si tocan a una, respondemos todas. Y nosotros tenemos que ser una red de contención precisamente de estas mujeres que están siendo vulneradas en Ecuador, en nuestros países y en el mundo. Sigamos, por favor. Sigamos. La diapositiva precisamente, yo quiero también aquí felicitar, ustedes son uno de los pocos parlamentos en el mundo que cumple con la equidad de género y que según los datos que revisamos del 53% son mujeres. Y eso debería ser algo positivo, más en estos casos donde las mujeres, independientemente de su ideología, deberían unirse para defenderse. Creemos que nosotros podemos acompañarlas desde fuera, haciéndonos eco de sus denuncias. Creo que también podemos unirnos a esta lucha social y a estas causas, más allá de las ideologías que pueden tener las mujeres. Creo que lo que nos une es defender nuestros derechos, crear redes de sororidad, crear también espacios en los casos que se nos vaya presentando, espacios de empatía, justamente con estas mujeres, contribuir a la participación política de las mujeres, capacitar, orientar, formar sobre violencia de género y otros protocolos para irla combatiendo. Son algunas ideas que creo que pueden darse y realmente agradezco, Valentina, por podernos hacer parte también como Ecuador de este evento de solidaridad y también poner nuestro esfuerzo y nuestro hombro para poder ayudar a manifestarnos de alguna manera que alivie la situación que están viviendo las mujeres en la isla.
Ay, tenía apagado el micrófono, perdón. Muchísimas gracias, Mónica. La verdad que consideramos importante esto de poder colaborar en difundir, en visibilizar qué es lo que está pasando, en acompañar, en tratar desde cada uno de nuestro lugar poder realizar acciones en defensa, en solidaridad de las mujeres cubanas. Ahí veo que María tiene la mano levantada, así que María, si quieres encender tu micrófono, bienvenida. Muchísimas gracias, agradecerle a la compañera de Ecuador que nos haya, o sea, este gesto de sororidad inmenso, o sea, después del 11 de julio, yo lo decía ayer a otro grupo de personas, lo que hemos recibido, lo que más hemos recibido ha sido apoyo, incluso de quienes no pensábamos que pudiéramos recibir apoyo. Pero tristemente, que más del 50% del Parlamento, de la Asamblea Nacional, esté constituido por mujeres, no marca la diferencia en Cuba. No es un logro para nosotros. En tanto, esas mujeres ni se pronuncien a favor de políticas públicas encaminadas a las mujeres o encaminadas a la equidad de género, o esas personas sean las que encabezan los mítines de repudio a otras mujeres que no comulgan ideológicamente con ellas. De hecho, la Federación de Mujeres Cubanas es la única organización reconocida legalmente. Aquí Martadela no ha podido llegar justo porque uno de los métodos violentos y represivos que usan contra nosotras es impedirnos acceder a las redes para poder hablar con libertad. La federación, y pertenece, por eso la menciono, pertenece a una organización que también habla de eliminar los sesgos de género, defiende la inclusión y una ley integral contra la violencia, y además observa, lleva un criterio de observación sobre la violencia que vivimos las mujeres en Cuba. Justo ella no puede tener esa organización legal por el componente ideológico. La Federación de Mujeres Cubanas es, por ejemplo, una de las organizaciones que ha liderado no solamente los mítines de repudio a otros activistas, sino, por ejemplo, a la periodista Eliana Hernández de Cibercuba. Están ellas ahí en primer plano, son de hecho una de las o sea, este más del 50% de participación en la asamblea es quienes a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de 2 años y tanto, de presentada por la campaña, por la organización Yo Sí Te Creo, ha sido una de las que ha hecho una campaña en función de descrédito no solamente de las activistas que forman parte de esa organización, sino que han presentado una contrapropuesta a lo que fue inicialmente firmado por 40 mujeres, que es la solicitud de ley integral contra la violencia contra las mujeres y las niñas, que no sabemos nada a ciencia cierta. O sea, sabemos que hay un enunciado, que hay unos puntos a debatir, que hay unos puntos a explotar, pero de eso no se sabe nada. O sea, que siguen aplicando, siguen reproduciendo los patrones y los esquemas machistas y racistas de un poder ahí totalitario. Agregar 2 o 3 puntos solamente. Uno, que Marta María comentaba en el chat. Hay que hablar también de las personas trans que han sido detenidas. Tenemos más información de una de las muchachas trans, pero realmente son más, porque la familia no las respalda normalmente y no tenemos más información. Estas mujeres trans están siendo recluidas en centros penitenciarios para hombres. Se le ha violentado en todo momento su derecho a elegir su identidad. Y está el caso también de de las 2 narraciones posiblemente más duras que nos han llegado al grupo, que son las de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido. Crueldad, la palabra crueldad se queda corta si vamos a hablar de las narraciones de violencia que vivieron ellas en sus lugares de residencia cuando fueron atrapadas por manifestarse el 11 de julio. Solamente eso, muchísimas gracias de nuevo. ¿Sí? Muchas gracias, María. Bueno, justamente lo que vos mencionabas
es algo que hemos analizado en Demoamlat, esta situación de que por más de que sea paritaria la asamblea, no surgen de ahí muchas veces iniciativas con perspectiva de género y a favor de las mujeres en general, sino que se siguen las normativas quizás del Partido Comunista en lugar de ver y velar por las necesidades y los derechos de las mujeres. Ahí también Laritza tiene su mano levantada, así que te paso la palabra, Laritza, y después pasamos a escuchar a Joana, que la veo ahí conectada ya. Muchas gracias, Laritza, ahí estás. Bueno, yo también quería aprovechar la oportunidad para agradecer a Mónica por la solidaridad con las mujeres en la isla. Después de las manifestaciones del 11 de julio ha demostrado la necesidad que tenemos de una protección contra la violencia, pero sobre todo la necesidad que tenemos de describir, tipificar lo que sería la violencia institucionalizada, que es la que ejerce el Estado contra las mujeres, mencionando los casos de las activistas. Y en esto tiene muchísimo que ver ese 53% de las diputadas, porque ninguna de ellas se ha pronunciado en contra de la violencia que se ejercen contra las mujeres activistas por el simple hecho de que presumen, porque ni siquiera tienen la certeza, no se han dedicado a preguntarle que tienen una ideología diferente, simplemente por el hecho de pensar diferente o criticar las políticas del gobierno. Ninguna de estas mujeres que están en la asamblea tiene una posición real de poder. De hecho, incluso la que dirige la Federación de Mujeres Cubanas es a la vez una funcionaria del Partido Comunista y es a la vez una funcionaria del Estado. Quiere decir que la única organización que puede existir en el país de mujeres, porque si uno quisiera crear una organización de mujeres en el país ya no podría hacerlo porque ya existe la Federación de Mujeres Cubanas según la legislación, pues ella también es funcionaria. Un conflicto de interés no puede ser una organización, representar una organización supuestamente de la sociedad civil y además ser una funcionaria del Estado. No puede representar los intereses de las mujeres en contraposición, ¿no? Y decir que además esta persona también es además diputada, ¿no? Una concentración de cargos y ninguno no utiliza esa posición de poder en favor de las mujeres, sino por apoyar la política del grupo político que en definitiva está compuesta la mayoría por hombres, muy pocas mujeres que realmente ni siquiera se sienten. Cuando usted va a ver los medios y las comunicaciones, la participación real de estas mujeres en el Parlamento es inexistente. Solo aclarar eso. Muchas gracias, Laritza. Ahí veo que está conectada Joana Bermúdez. Joana es diputada nacional de Honduras. Hemos entrado en contacto con ella gracias a la red de mujeres de UPLA y también le hemos invitado aquí a conversar sobre cuáles son las acciones que podemos hacer como mujeres desde otros países para colaborar y solidarizarnos con las mujeres en Cuba. Muchas gracias, Joana, por compartir con nosotros. Es un gusto conocerte y también tenerte en este panel. Te paso la palabra. Bueno, primero, gracias por invitarnos a estos espacios. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Gracias por invitarnos a estos espacios y sobre todo una de las cosas que sí me encanta es que todas somos mujeres luchando, trabajando por lograr esa igualdad para nosotras las mujeres. Quiero reiterar mi solidaridad primero a las familias que en este momento seguimos sufriendo los embates de esta terrible pandemia. Eso que además ha recrudecido la violencia contra nosotras las mujeres. Y segundo, quiero solidarizarme también con las mujeres de Cuba, que por el régimen que en este momento están viviendo también más las consecuencias de la pandemia también son doblemente más violentadas. Hoy, en la madrugada, les quiero contar que una de las parlamentarias de mi partido, la honorable diputada Sara Medina, sufrió un atentado. Y justo en este momento nosotros venimos, de hecho por eso me conecté un poco tarde, porque veníamos también de una reunión con el Consejo Nacional Electoral para lograr hacer alguna reforma a la ley electoral donde el delito de violencia contra la mujer también sea visible. Como ustedes pueden ver, la violencia contra la mujer, independientemente del régimen que estemos viviendo, sigue y sigue y sigue más. A pesar de que la pandemia, es cierto, probablemente las mujeres nos hemos llevado la peor parte, porque, vean, las mujeres somos las que estamos en gran medida en las actividades esenciales de la casa.
Con el tema de mantener los niños en la casa también nos hemos convertido en mamás, en enfermeras, en maestras, pero además de eso tenemos que salir, ahorita que hay un poco de reapertura de la economía de los países, también hay que salir de nuestras casas a trabajar. Vean ustedes cómo también le ha aumentado la carga laboral a la mujer, cómo le ha aumentado la actividad laboral a la mujer, más el aumento de la violencia intrafamiliar también que se ha aumentado, bien sea por el esposo o por el compañero de trabajo, inclusive, porque también con el tema de la virtualidad también se ha aumentado esa violencia contra nosotras las mujeres. Y hoy en el Consejo Nacional Electoral, que nosotros escuchamos la propuesta para lograr que la violencia política contra la mujer, se cree un mecanismo dentro del Consejo Nacional Electoral, también es una iniciativa que también podría contribuir no solamente en nuestro país, sino que también en los diferentes regímenes. Es una unidad de género que va a venir a liderar la política pública dentro del órgano electoral y a fin de lograr que las mujeres logren participar en igualdad de condiciones, en posiciones reales y sobre todo con mayor posibilidad de poder llegar a los escenarios del poder. Escuchaba a mi hermana de Cuba y decía, bueno, tenemos una política, una parlamentaria que además quiere llevar la voz de sociedad civil y en realidad son escenarios completamente diferentes. La parte política sí tiene que estar interrelacionada en sí con la participación de sociedad civil, pero tiene que ser en ángulos completamente diferentes. Ahora, como mujeres, ¿qué podemos hacer para solidarizarnos con nuestras hermanas cubanas que en este momento, por el régimen que están viviendo en este momento, más el escenario sanitario que estamos viviendo, más todos los embates climáticos también, que al final somos mayor víctima, ¿cómo podemos contribuir? Creo que primero tenemos que identificar que como mujeres tenemos muchas cosas en común. Creo que lo primero que tenemos que hacer es lograr alzar la voz en sororidad, donde independientemente de nuestro color de piel, independientemente de nuestra ideología política, independientemente de nuestra condición social, independientemente de nuestra condición económica, somos mujeres, por lo tanto tenemos más cosas que nos unen. Una de las cosas que quizás nos unen son, en primer lugar, la maternidad, la fecundidad, que es cierto, es una labor que socialmente o naturalmente nos toca a nosotros hacer, pero que también eso puede ser un pilar para que creamos juntos una sociedad donde la voz, la participación sea igualitaria. Pero más allá de eso, también nuestra falta de oportunidades, a pesar de que representamos la mayoría de la población mundial, pero en nuestros países tenemos también esa falta de oportunidades, es otro pilar que nos une. Y otro pilar que nos une es que tenemos la voz y la responsabilidad de velar por crear un espacio de participación igualitaria para todas y todos. Y eso solamente lo podemos hacer las mujeres, porque estamos más comprometidas. En este momento de la pandemia, 7 de los 10 países con mejor gestión de la pandemia son lideradas por mujeres. ¿Qué tienen en común esas mujeres? Credibilidad, confianza, certidumbre, participación, cercanía, empatía con la ciudadanía. En este momento de la pandemia, 85% de los que estamos en primera línea somos mujeres. Si usted va al hospital, lo va a atender la enfermera. Antes, inicialmente habían pocas doctoras trabajando en la noche. Ahora, el 90% de lo que estamos haciendo guardia en los hospitales de COVID somos mujeres. Casi el 90% de lo que estamos haciendo en labores esenciales somos mujeres. Entonces, tenemos tantas cosas en común, pero al momento de decidir por accesar al poder, lamentablemente, todavía seguimos confiando en los varones. No es que queremos quitarle poder a ellos, no, sino que queremos trabajar a la par de ellos porque tenemos las mismas habilidades, las mismas competencias, es más, tenemos más transparencia al momento de ejecutar acciones de poder. Entonces, sí creo yo como una forma de solidaridad mundial hacia las hermanas cubanas, tenemos que partir o generar ese espacio de conciencia donde las mujeres desde diferentes escenarios de participación tengamos más claro que tenemos muchas cosas en común, muchas acciones en común y que al final, cuando tenemos que decidir a quién ponemos para acceder al poder,
Tenemos que también generar esa conciencia y entendamos que nosotros debemos ser prioridad en esa agenda de la mujer. Tenemos mucho más por hacer. Honduras, a pesar de que tenemos leyes donde la paridad y la alternancia en la participación política ya está, hoy la violencia física, psicológica, sexual, económica, mediática, sigue siendo una razón por la cual las mujeres seguimos huyendo de la política. Sigue siendo una razón por la cual las mujeres huimos de la política. Pero cuando nosotros alzamos la voz con una agenda común, demostrando sororidad, tenemos también mayor participación. Reiteramos nuestra solidaridad desde Honduras a nuestro hermano país, a las hermanas de nuestro hermano país, Cuba, pero también alzamos la voz para que cada mujer en Cuba entendamos que debemos ser sororarias para poder avanzar en los espacios de participación política y de acceso al poder. Gracias. Muchas gracias, Joana. Gracias por tus palabras de solidaridad. Aquí tenemos nuestras representantes de Cuba que están conectadas en vivo, María y Laritza. Nos hubiera gustado mucho contar con la participación de Martadela Tamayo también, que ahí Juan Antonio Madrazo nos estaba comunicando en el chat que por diversas razones no ha podido conectarse. A veces es muy difícil conectarse desde la isla. Y tenemos un mensaje de Sara Cuba, que es de la Alianza Cubana por la Inclusión, y que también, previendo este tipo de situaciones, nos ha dejado su mensaje grabado. Voy a pasar a compartírselos ahora. A ver, siempre me cuesta este momento de compartir pantalla. Ahí vamos. ¿Lo pueden ver bien? Sí se ve. Sí. Perfecto. Ahí ahora entonces le escuchamos a Sara Cuba, que nos ha dejado su mensaje. Cuando se habla de la historia de las organizaciones de mujeres en Cuba, se remiten a la única organización reconocida por el gobierno cubano, la Federación de Mujeres Cubanas, la FMC. Sin embargo, existen otras organizaciones feministas que, aunque no reconocidas por el oficialismo, están desempeñando un crucial rol dentro de la sociedad cubana femenina. Me refiero a las organizaciones de las mujeres de la sociedad civil independiente cubana. Y por mencionar algunas, la Alianza Cubana por la Inclusión, la Red Femenina de Cuba, la Plataforma Feminista, la Red Defensora de los Asuntos de las Mujeres y la conocida plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, entre otras. Desde el 2018 se ha revolucionado una ola feminista en Cuba por parte de las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. Y otras han impulsado estrategias de visibilización a la existencia de la violencia de género en la isla. En el caso de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, han direccionado su trabajo a la necesidad de una ley que proteja a las mujeres de la violencia de género, a raíz del incremento de los casos de feminicidio y la necesidad que este sea tipificado en la legislatura cubana. Por su parte, la Alianza Cubana por la Inclusión ha mantenido dentro de sus objetivos la investigación y el seguimiento a la violencia política contra las mujeres de la sociedad civil independiente cubana, principalmente las que poseen un pensamiento ideológico diferente al implementado por el único partido en Cuba, el Partido Comunista. De igual forma, nos hemos enfocado en tres peticiones fundamentales. Dentro de ellas tenemos la capacitación de los funcionarios que atienden las denuncias de las mujeres víctimas de violencia machista, la tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal y la actualización de una data real de los casos de feminicidio y violencia de género en Cuba. Con estas peticiones pretendemos que se reconozca la existencia del feminicidio, además de conocer las dimensiones de este flagelo y promover la necesidad de una ley de género. Por su parte, con la capacitación a las instituciones
y funcionarios encargados de la atención de estas víctimas, las mujeres llegaríamos a sentirnos protegidas y confiadas de que el proceso de denuncia será efectivo. Y por último, incluir dentro del Código Penal una ley que tipifique la violencia de género, en específico el feminicidio, conduciría a una vida libre de impunidad, siempre y cuando que las leyes sean realmente cumplidas. En el caso de la violencia política contra las mujeres cubanas que pensamos diferente, no podemos dejar de mencionar que este tipo de violencia en Cuba tiene su especificidad. En nuestro caso, somos el blanco perfecto de calumnias que atentan contra nuestra integridad moral. Somos víctimas de acoso político y cibernético, de violencia vicaria, detenciones arbitrarias, se nos quita el derecho al trabajo, entre otras. Y esto se ha hecho aún más visible precisamente en este año 2021, donde desde el Observatorio contra la Violencia de Género de la Alianza Cubana hemos identificado de enero a la fecha 312 casos de violencia política hacia las mujeres. De ellas, 74 fueron participantes de las protestas del 11 de julio, según el observatorio o la plataforma Cubaley. Y no podemos dejar de mencionar los 182 casos registrados de violencia institucional hacia las mujeres cubanas. De ahí la importancia de continuar aunando nuestras fuerzas a razón de visibilizar la existencia de la violencia de género, objetivo en todas las agendas de las organizaciones feministas en Cuba. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos el mensaje de Sara, que bueno, por esta situación de la inestabilidad de internet y demás, no ha podido compartir con nosotros en vivo, pero nos ha dejado este mensaje en el que también repasaba algunas de las cuestiones sobre las que ya hemos venido comentando, sobre las que las han comentado todas las expositoras anteriores, y también tengo aquí algunas cuestiones anotadas que creo que la mayoría de ustedes las han mencionado y que quizás como para ir cerrando y abriendo algún espacio de preguntas, creo que por ahí teníamos un par de preguntas de las personas que están asistiendo. Se han mencionado generalmente entre ustedes cuestiones como acoso, intimidación, desinformación sobre lo que hacen las mujeres, en qué participan, calumnias, nos decía recién Sara, la arbitrariedad que se produce en contra de las mujeres, los estereotipos que pesan sobre ellas. Y también me gustaría añadir a todo esto algo que nos estaba mencionando Juan Antonio Madrazo aquí en el chat, que es la cuestión de las mujeres afrodescendientes. Porque ahí, y leo textual el comentario de Juan Antonio que dice sobre las mujeres afrodescendientes en Cuba involucradas en el activismo social y político, en el campo de la comunicación como periodistas, pero sobre ella, además de la violencia política, la violencia emocional y psicológica, pesa también el racismo institucional. Entonces, creo que es súper necesario analizar esta superposición de discriminaciones, de violencias de diferente tipo y que confluyen muchas veces en una misma persona, y también lo mencionaban ustedes en algunos de los casos particulares que han ido presentando a lo largo de sus exposiciones. Ahí en el chat, bueno, también varias personas nos han estado dejando sus comentarios, tenemos personas que nos están acompañando desde diferentes países también escuchándolas, y en Facebook también. Y ahí Roima Cañas, también colaboradora de Demamlat, nos preguntaba y comentaba que a Laritza la han amenazado recientemente a través de su familia, y consultaba si algunas de ustedes han recibido también amenazas recientes luego del 11 de julio. Bueno, María, sos la única persona que está en la isla que queda conectada, así que me gustaría quizás si vos tienes algo que comentar al respecto de esas amenazas posteriores. Bueno, realmente yo directamente no he recibido ninguna. Independientemente, bueno, de que estuve sitiada 6 días consecutivos, no solamente yo, mi pareja también, que también es activista por los derechos humanos, Kirene Ali Núñez Pérez, y coordinadora además de una organización
con la que ella también ha venido colaborando, o sea, ellas también han venido colaborando con nosotros en este trabajo colaborativo con Cubalex. Pero, bueno, en mi caso, si mi familia ha sido intimidada o algo así, no creo que vaya a ser algo que me vaya a enterar, porque nuestras familias han resultado ser como, digamos, un paraván ahí fuerte para aliviarnos un poco las tensiones que vivimos del lado de acá. Y bueno, en el caso de la familia, a no ser que te refieras como parte de la familia Mariceli, la mamá de Larissa, que sabe con la que tenemos un fuerte lazo, o sea, Larissa no está aquí, no vive aquí en Cuba porque en algún momento, en el 2016, ¿verdad, Larissa? Fue obligada a salir del país, su pena de ser encarcelada por su trabajo como activista aquí adentro de la isla. Y, o sea, y la comunicación que mantenemos con Mariceli es constante, continua, o sea, desde necesidades básicas como ahora mismo este acompañamiento, no solamente por la amenaza, sino por la recién fallecimiento de la abuela de Larissa también. O sea, si es así, sí, claro. Mariceli, en calidad de familia, cualquier cosa que le pase a ella también es motivo de preocupación para nosotras. Bien, muchas gracias. No sé si me he perdido alguna otra pregunta o consulta dentro de todos los comentarios que hay en el chat, porque han sido bastantes. No sé si Larissa quisieras hacer alguna reflexión final, y así vamos dándole el espacio a cada una de ustedes para que hagamos una reflexión final y cerramos el webinar. Larissa, te paso la palabra. Bueno, el caso de las amenazas, el acoso, el hostigamiento contra las mujeres que intentamos participar en política y desvinculó totalmente esto desde un factor ideológico. Participamos en política porque tiene que ver con nuestros derechos, a ser tenidas en cuenta. Pues una de los métodos de hostigamientos comunes es no solo afectarnos a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros padres. En este caso, a raíz del trabajo que hemos venido realizando de documentar los casos de los detenidos del 11 de julio, y bueno, todas las reflexiones desde el punto de vista legal, las denuncias de la violación a las garantías del debido proceso, que en mi posición de abogada y además defensora de derechos humanos hemos realizado desde las redes de Cubalet. Pues la seguridad del Estado visitó a mi madre en un momento crítico, porque en ese momento mi abuela estaba en terapia intensiva, así que aprovecho un momento en el que mi madre no estaba en todas sus condiciones. Todas sabemos lo que representa tener un hospital ahora mismo en Cuba, un familiar en un hospital en Cuba, ¿no? Todo el estrés que se genera porque no hay medicamento, porque ni siquiera se le puede pasar el alimento, no se puede acompañar cuando están en estas condiciones por el tema del contagio, el temor al contagio que incluso tienen los propios familiares, ¿no? Y en medio de este contexto, la seguridad del Estado no solo la ve la amenaza a ella con que pues, por el simple hecho de relacionarse con su hija puede ser procesada judicialmente, sino que además le dice una amenaza implícita contra mí, ¿no? Su hija, de que me pueden interceptar así de manera amplia, Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, para llevarme a Cuba y juzgarme o llevarme a la prisión, ¿no? Entonces eso, método no, no es nuevo para las mujeres activistas. Incluso hay una intromisión innecesaria en la vida privada de nuestras, las que estando fuera o dentro, el descrédito contra las mujeres no es la misma forma ni la frecuencia con que se desprestigia a las mujeres activistas o que tratan de participar en política o exigen un espacio. Incluso exigimos que haya ley contra la violencia, que se también criminalice la violencia institucionalizada, la que ejercen los agentes del Estado contra las mujeres que sufrimos esto, ¿no? Entonces no es nada nuevo, pero sí algo que hay que denunciar constantemente. Y yo invito a todas las mujeres que sean víctimas de violencia que lo denuncien, que no se queden con la boca callada. Aunque pudiera parecer exagerado las amenazas que me hicieron, pues no deberíamos subestimar y deberíamos denunciar en todo momento lo que está pasando. Entonces no solo lo digo por mí, que en este momento, bueno, sigo con la preocupación, no más por mí, sino porque mi mamá está ahí expuesta. O sea, no hay ninguna norma legal, ningún recurso efectivo. Yo conozco el sistema que la pueda proteger si un día de mañana trataran de iniciar un procedimiento legal contra ella. Recordar que a mí me han sacado 2 veces en el noticiero, desacreditándome y, bueno, vinculando mi trabajo con
cuestiones que no tienen nada que ver conmigo. Todos sabemos acá lo que tenemos que hacer nosotros las mujeres para hacer incidencia política, ganarnos un espacio, y por eso hemos sido criticadas y nos llaman como al servicio de una potencia extranjera. Entonces, en representación de todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia en Cuba a través de, con sus mismos cuerpos, como nos ha pasado, y no solo estamos hablando de violencia física, estamos hablando de violencia verbal. También, pues, denuncio toda esa maquinaria que se ha estado solo para invisibilizar el trabajo que estamos haciendo y amedrantarnos y obligarnos a dejar este trabajo tan importante, ¿no? Porque si hoy estoy fuera de Cuba, es precisamente porque me forzaron a hacerlo en pos de poder proteger no solo la seguridad de mi hijo, por ejemplo, también poder continuar con el trabajo que me gusta hacer. Entonces, en nombre de todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia, pues este lugar y este espacio aprovecho para denunciarlo. Muchas gracias, Laritza. La verdad que es muy fuerte escucharte, es muy fuerte escuchar de protagonistas de toda esta situación que no es nueva, que no es reciente, que quizás se ha profundizado, pero que viene impactando hace años en la vida de tantas cubanas y tantos cubanos como vos, que se han visto, como vos dices, forzados a irse de la isla, a dejar a sus afectos, a por ahí tener estas cuestiones en las que no puedes llegar a estar en un momento con la familia, y es culpa de un régimen que oprime y que fuerza a estas situaciones tan terribles. Si les parece ahora, Mónica, si quieres hacer alguna palabra final de reflexión, y luego le pasamos a las siguientes. Muchas gracias, Valentina. Sí, realmente escucharles es muy, muy importante, por lo menos a las pocas mujeres que tienen las condiciones para alzar su voz, para hacernos conocer de esta situación tan lamentable que están viviendo. Hace un momento en mi intervención yo decía que aún en nuestros países que están en vías de desarrollo y en donde las democracias no están consolidadas y tienen muchos defectos, muchas debilidades, se tiene un poco más de libertad, por cuanto por lo menos cada cierto tiempo nosotros elegimos nuevo gobierno. La situación que vive Cuba realmente es lamentable. Nosotros nos solidarizamos con todas ustedes y ponemos a disposición nuestros espacios como sociedad civil, nuestros mecanismos y las herramientas que usamos para alzar la voz por las mujeres. Yo creo que esta es una lucha que nos debe unir independientemente de las ideologías. Cuando tocan a una, tenemos que defendernos entre todas. Y creo que realmente desde Ecuador, desde Argentina, desde otros países, ustedes pueden contar con nuestra ayuda haciéndonos conocer justamente estas denuncias para que nosotros busquemos mecanismos para que a través de medios, de las redes sociales, de comunicados, se conozca realmente la situación. Me solidarizo con todas y cada una de ustedes y espero que podamos seguir teniendo este tipo de eventos y nos puedan contar por lo menos alguna buena noticia que va dando un poco más de armonía y sobre todo un espacio real que permita defender los derechos humanos. Cuando escuchaba justamente a Joana, recordaba que nosotros repetimos siempre que las mujeres son doblemente agredidas por las otras condiciones en las que también se viven y porque han sido un grupo vulnerado durante muchísimo tiempo. Desde acá una voz de alerta, desde acá una voz de solidaridad y desde acá construimos una red de sororidad para todos ustedes, hermanas cubanas. Muchas gracias, Mónica. Ahora me gustaría darle un momento a Joana también para que haga alguna reflexión final y después vamos con María. Gracias, Joana. Te paso la palabra. Indudablemente es el momento de que nos unamos todas las mujeres de una sola voz. Me encanta el eslogan: si una mujer es atacada, nos unimos todos a defendernos todas. Creo que es importante eso, que logremos entender que en la medida que todas, ahí va a ser todas y todas, en un solo nudo, logremos salir a la voz y a defender cualquier mujer independientemente de su ideología política, vamos a hacer entonces un movimiento social fuerte que va a quitar y poner gobiernos, porque indudablemente somos mayoría en el mundo y lamentablemente todavía las ideologías políticas nos separan.
Entonces, en el momento de que construyamos escenarios importantes para lograr que las mujeres logremos participar sin violencia, en esa medida vamos a lograr entonces tener más espacio. Desde Honduras, igual nuestra solidaridad y nuestra sororidad para todas las hermanas cubanas que juntas continuemos luchando por más espacio de participación para las mujeres y condenamos todos actos de violencia contra cualquier mujer del mundo. Todas tenemos los derechos para continuar luchando por un mundo más inclusivo, más incluyente, donde todas y todos contemos. Un fuerte abrazo a todas. Muchas gracias, Johanna, también muy elocuente. Ahora, María, te paso la palabra para tu reflexión final. Gracias a todas. Bueno, Johanna preguntaba qué podía hacer por nosotras o sea, en calidad de sororidad o solidaridad. Y yo tengo una propuesta. Yo creo que, bueno, nosotras no somos, no trabajamos para medios millonarios. Nosotros no tenemos plataformas mediáticas que lleguen a todo el mundo porque, como dicen los medios oficiales, hay una inversión millonaria detrás. El único valor que nosotros tenemos es nuestra profesionalidad, nuestra seriedad en el trabajo. Y puedo decirlo con conocimiento de causa, todas las mujeres que trabajamos en este tema y las que no han trabajado directamente, pero que de alguna manera vienen trabajando desde hace mucho tiempo, haciendo activismo, pero también haciendo periodismo, trabajamos desde la seriedad. Una de las maneras de atacarnos siempre es a partir del descrédito, no solamente desde lo personal, sino también desde los argumentos que esgrimimos o desde los casos que denunciamos. O sea, estoy casi pidiendo un voto de fe, pero para que nuestra voz se escuche, para que las denuncias que hacemos lleguen más lejos, con lo único que contamos es con que estas otras mujeres que ahora mismo nos estamos conectando, pero que nos hemos venido conectando a lo largo de estos 2 meses, sean eco de nuestras denuncias. Nosotras no somos dueñas de, por ejemplo, medios nacionales que tengan alcance nacional. El acceso a Internet en Cuba es bastante precario. Esto es casi un milagro que ya he podido hacer la transmisión completa sin ningún problema de conexión, pero ya ven, Martadela no pudo, Sara Cuba no pudo. No es primera vez que nos pasa esto, que nos quedamos a media en las denuncias, justo porque no tenemos el poder ni siquiera de cambiarnos de empresa telefónica para mejorar el servicio, aun cuando el servicio que pagamos es casi prohibitivo. Entonces, si quieren hacer algo por nosotras, es ayudarnos a difundir cada una de las denuncias que hacemos, que pueden estar seguras que la hacemos con toda la responsabilidad, porque detrás hay otras mujeres casualmente verificando, hay otras mujeres indagando, hay otras mujeres llegando a la raíz de lo que estamos denunciando. Muchísimas gracias de nuevo a Demonlat y bueno, ojalá se repita. Bueno, yo por mi parte quiero agradecerles a todas por haber compartido hoy aquí, por haberse tomado el momento de poder reflexionar sobre todos estos temas, también a Camila que se ha tenido que desconectar porque ya no tenía más conexión, a Martadela que no ha podido estar, a Sara Cuba también, a todas ustedes que han estado de principio a fin de la reunión, también a todas las personas que nos acompañan, porque desde Demamblat y desde Transparencia Electoral estamos convencidos de que para tener mejores democracias también hace falta que las mujeres tengan voz fuerte dentro de todos nuestros países y queremos acompañarlas en estos procesos. Es así que desde mi parte y de la parte de las organizaciones a las que estoy representando en este momento, también toda nuestra solidaridad y nuestra sororidad con ustedes y con todas las mujeres que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos. Los invitamos también, reiteramos la invitación a firmar la carta que hemos hecho en solidaridad con las mujeres cubanas. Está en nuestras redes sociales, está en la página de Demamblat, la pueden encontrar así, y si no, nos escriben y se las compartimos también para que la lean y puedan difundirla y firmarla con las organizaciones o las personas con las que ustedes estén colaborando. Quisiera, como quizás una nota final de este encuentro, decirles que me voy súper conmovida por todo lo que han estado comentando hoy, porque ojalá este tipo de encuentros y este tipo de iniciativas puedan colaborar a lo que decía María, a difundir y a que este tipo de problemas no queden en un simple círculo de personas, sino que podamos ayudarlas a hacer más grande esa voz y que esa voz llegue
a todos los rincones del mundo y que se enteren qué es lo que está pasando en Cuba, cuáles son las situaciones tan preocupantes, tan crueles que se están viendo hoy en día y que se vienen viendo desde hace muchos años atrás. Así que mi agradecimiento con todas ustedes, porque aprendo constantemente de ustedes, son todas grandes mujeres y me encanta compartir espacios con ustedes. Gracias también a Demo AMLAT y Transparencia Electoral por permitirme compartir en estos espacios. Quisiera desearles que puedan continuar con estas luchas tan importantes. Aquí estamos nosotros con toda la disposición para acompañarlos y desearles a las personas que nos están mirando y que nos están escuchando que también se solidaricen y acompañen a estas mujeres cubanas que tanto nos necesitan y quizás en estos momentos más que en otros. Así que reiterarles mi agradecimiento, desearles que tengan un buen fin de semana y a seguir con la lucha y como decía Mónica, y utilizo esa frase para cerrar, si tocan a una, nos tocan a todas. Muchas gracias. Si tocan a una, nos tocan a todas. Un fuerte abrazo.